Escribimos 2 equipajes para un solo viaje pensando básicamente en el viaje que cada uno tiene que hacer en la vida. 2 equipajes para un solo viaje no solo tiene que ver con las parejas, tiene que ver con la propia pareja personal, porque nosotros tenemos un consciente y un inconsciente y nos tenemos que llevar bien con ellos. Y es muy importante tener esa buena relación dentro del nivel de la personalidad entre el inconsciente y el consciente. Entonces, esos 2 equipajes para un solo viaje significa una relación familiar, significa una relación de pareja y significa una relación personal con uno mismo. Es lo mismo. Entonces, básicamente el libro lo que expresa es una forma diferente, o por lo menos pretendo que sea diferente, de lo que estamos acostumbrados. Nuestra forma de funcionar es una forma de funcionar muy estructurada, con unas bases que se han ido sumando unas con otras, pero que en realidad no es una verdadera educación emocional, porque no existe, sino que es una suma de números y letras y códigos, pero que no tienen un resultado real dentro de la persona. De hecho, estamos acostumbrados a hablar de crisis en cuanto a que la crisis es un cambio de valores muy fuerte, pero la única crisis y la verdadera crisis que tenemos es una crisis de identidad que llevamos arrastrando durante muchísimos años. Y esa crisis de identidad tiene que ver con esa parte de la educación emocional. Una educación emocional que en los colegios no existe, una educación emocional que los jóvenes no tienen. Vivimos en un mundo en que la gente no tiene recursos, ni a nadie le enseñan los recursos para enfrentarse a las situaciones emocionales. Cuando le preguntas a un joven si quiere a su pareja, lo primero que dice es creo que sí, porque lo hace con la cabeza, no sabe conectar con los sentimientos, ni tan siquiera sabe que hay una diversidad de impactos emocionales dentro del cuerpo y que el cuerpo se expresa, y que el cuerpo es el primer elemento o un buen elemento para empezar a sentir y a conectar con las sensaciones. No es lo mismo notar las sensaciones en el nivel sexual, en el nivel del estómago, que es la incapacidad de actuar, como en el nivel del pecho, que es la afectividad, o la garganta, que es la expresión y la comunicación, cuando a alguien se le hace un nudo a la garganta. Y no lo valoramos como que el cuerpo nos está expresando algo, lo valoramos como un problema que tenemos. Uno tiene tos, tiene problemas en la garganta. Por contaros un poco cosas a este nivel, recuerdo una chica que me trajeron allí al centro que llevaba 3 meses tosiendo sin parar. Estuvo ingresada y no mejoraba. Me la trajeron a mí y empecé a trabajar a través de cómo yo trabajo, con las técnicas que utilizo, accediendo a qué es lo que su cuerpo quería expresar. Entonces, habían 2 conflictos. Uno, dentro del entorno de la escuela, y había otro conflicto de la relación con el padre. Es una relación muy afectiva con el padre, pero el padre es incapaz de expresar esa afectividad y la niña se siente como que no la quieren, porque el resultado de lo que el padre expresa es lo que puede. Entonces, desde ese punto, la niña, el inconsciente protesta. Y al protestar, cuando accedimos a esa información, es como cuando una pieza del puzzle encaja, y al encajar se disolvió totalmente. Parece milagroso, pero no lo es. En 2 sesiones la persona estaba totalmente normal, sin toser. La primera sesión salió que tosía de garganta ya, no de pecho, no era bronquial ya, y simplemente tenía cada 3 o 4 minutos tosía, cuando realmente el toser era continuo que no podía dormir, y todo eso desapareció solamente en 2 sesiones. Es muy importante empezar a entender que nosotros funcionamos con unos códigos y esos códigos no son reales. Son códigos estructurados de una forma, transferidos de unos a otros, pero sin un mínimo de educación emocional. Y hay que aprender a sentir y hay que aprender a entender esos códigos. Si no entendemos los códigos, no podemos funcionar. Lo que hacemos es sobrevivir, no podemos vivir. Hablábamos de 2 equipajes para un solo viaje en cuanto al consciente y al inconsciente. Y esos códigos de consciente e inconsciente, si uno no se aclara mínimamente con él mismo, ¿cómo va a aclararse con el exterior? ¿Cómo puede conectar con el exterior, desconectar del mismo, conectar con el otro y entender lo que el otro le está diciendo? No podrá hacerlo. Siempre lo hará con sus propios códigos. Todo lo pasará por sus miedos, por sus inseguridades, pero nunca podrá entender al otro. Y para eso, primero hay que entenderse uno. Pues eso es lo que yo, en principio, intento transmitir con el libro.
simplemente un comienzo, un hilo, para ir tirando. ¿De qué viene todo esto? Bueno, en mi forma de funcionar ha sido toda una experiencia. Yo tengo 56 años y llevo toda la vida dedicado a esto. No he hecho otra cosa. No creo que lo mío sea lo mejor, ni me parece importante que sea lo mejor. Yo creo que tengo un aporte que hacer en mi trabajo y mi vida ha sido así. Las relaciones con mi mujer, con mis hijos, todo es así, todo es lo mismo. No hay ningún cambio de que uno dentro del trabajo sea de una forma o de otra, porque yo vivo eso desde siempre. No sé cuándo empezó, ni cómo. Unos dicen que si tengo un don, yo no me lo creo, lo del don. Puede que sí, puede que no, no lo sé. Yo hago lo que yo siento que tengo que hacer. De hecho, nunca he hecho estudios de psicología ni me han interesado en cuanto a que yo tengo mi propia forma de funcionar, mi propia forma de entender el inconsciente y mis propios códigos de cómo acceder al inconsciente. Y desde luego, cuanto más uno sabe, mucho mejor, eso está claro. Pero yo lo he hecho así, y así lo expreso. Y mi experiencia es muy sencilla. En los años 60, un médico americano descubre que a través de los músculos se puede acceder a la información inconsciente, que a través del cuerpo, de una respuesta muscular, se puede acceder al inconsciente. Bueno, cuando tenía 15 años, murió mi padre. Pues mi madre, pues eso que las madres, despídete, yo no quería despedirme, y entonces mi madre me obligó de alguna forma a darle un beso antes de cerrar la caja. Entonces se me quedaron los labios fríos y fui a un psicólogo. El psicólogo no podía acceder a esa información inconsciente. Se hacían en aquella época pues trabajos más conductistas y no accedía. El psiquiatra pastillas que nunca me tomé, por supuesto. Y en esa demanda interior, muy intuitiva, en esa demanda interior pues me llegan unas cintas de 90 minutos de aquella época, de cassette, de un tal Antonio Blay Fontcuberta. Y bueno, pues eso que, igual que te enamoras de las chicas, pues te enamoras de las cosas, como me enamoré de la kinesiología y como me enamoré de Antonio Blay. Entonces sentí un par de cintas, me quedé alucinado con el trabajo de él y me fui a Sant Cugat del Vallès a hacer un curso con él. Era un psicólogo, lo que pasa que tenía una forma muy distinta, era un proceso más evolutivo de la persona, y muy sencillo, muy sencillo. Blay siempre ha sido sencillo y hablando para todo el mundo. Y a mí me impactó. Y empecé a trabajar el trabajo de Blay y empecé a notar cómo habían cada vez más cambios en mi interior. Pero no cambios porque yo los hacía, sino cambios que se producían. Es muy distinto. O sea, yo puedo pensar en hacer algo, yo puedo pensar en cambiar, pensar en dejar de comer carne. Puedo hacer muchas cosas, hacer yoga, hacer meditación, lo que quieras. Pero la clave es que cuando tú haces el trabajo, el mecanismo se produzca. Hay que ir desde el fondo hacia afuera. Eso es lo que yo puedo aportar y lo que quiero aportar. Llevo 8.200 personas pasadas por la consulta y yo sinceramente creo que nos estamos equivocando. Que estamos equivocando en la forma de funcionar. Creemos que cuando no se puede abrir la puerta es porque no se puede abrir. O porque nosotros somos tan tontos y tan cortos que somos incapaces de abrir la puerta. Y eso no es real. Una persona muy allegada, hablando conmigo, me decía, la física, no sé qué pasará con la física, no creo que la pruebe. Pero yo he vivido de la intuición, de la conexión, de las sensaciones, de la percepción, y sentí, y yo digo, no vayas al examen porque no lo vas a aprobar. Porque la gente en general tiende a intentar hacer las cosas. La palabra intentar a mí no me gusta, porque intentar significa utilizar los mismos conceptos de siempre y volver a empujar. Si utilizas los mismos conceptos de siempre, ¿dónde crees que vas a llegar? Tenemos que aprender a eliminar los obstáculos que impiden que las cosas se puedan producir. Cuando alguien siente algo en su interior, es porque tiene que hacerlo. Lo que pasa es que una cosa es sentirla y otra cosa es poderla hacer. Y hay todo un entramado educacional, afectivo, y no solo del entorno, sino también del propio mecanismo que uno ha ido montando. Es como un cuadro abstracto que uno ha ido montando, y sobre eso responde. Entonces la acosté en la camilla, en mi trabajo, empecé a comprobar los músculos, y salió un bloqueo de los 17 años. A los 17 años murió la tía que más quería, y nos dimos cuenta que 3 semanas más tarde tenía el examen de física. La angustia de la muerte de la tía, cuando llegó al examen, no tenía ninguna ilusión. Aunque lo había aprendido y es una buena estudiante, no podía expresar todo lo que sentía. Y entonces suspendió el examen.
Cuando entiendes un poco el inconsciente es lógico. Entonces, cuando yo le digo 17 años, la tía, una relación familiar, empieza a cambiarle el color de la expresión de la cara y empieza a darse cuenta de lo que está pasando. Y es como si conectaras un cable USB. Automáticamente toda la información, todo lo que uno no se acordaba, todo lo que uno había saboteado, todo el muro de hormigón que había puesto entre una cosa y otra para guardarla ahí en su interior para el resto de su vida, para seguir funcionando, para seguir sobreviviendo, con todas las cargas que llevamos encima, pues empezó a darse cuenta de esa situación. Accedimos a la información inconsciente, se liberó y a partir de ahí conseguimos crear una conexión con la física. Se creó automáticamente, por eso no tienes que hacer nada. O sea, una cosa es mover el fondo para que cambie la forma y otra cosa es intentar cambiar la forma. Intentar cambiar la forma no hace absolutamente nada. Y yo os lo digo desde mi experiencia, ¿eh? Yo no tengo ningún gran título ni nada, solo sobre mi experiencia. Y siempre he luchado por lo que creo que tiene sentido. Y por eso me fui a Nueva York, para que grandes psicólogos valoraran mi trabajo. Y por eso estuve en Chihuahua dando conferencias en el presidente del Colegio de Psicólogos, porque creo en lo que estoy haciendo. Creo que puede aportar. Al desbloquear la situación, al enlazar el inconsciente con el consciente, se produjo lo que Blay decía, una actualización. Se actualiza el potencial que uno tiene dentro y la barrera que había desaparece. Al día siguiente o a los 3 o 4 días hizo el examen, un 7,8. Nunca más volverá a tener un problema con la física. Tenemos que aprender a entender que el cuerpo nos expresa. Tenemos que aprender a entender que nosotros no somos cada día nuevos, sino que tenemos una carga de atrás. Son como lecciones que nos han quedado atascadas ahí dentro, como asignaturas. Estamos en cuarto y llevamos asignaturas de primero, y esas asignaturas de primero hay que aprenderlas, porque ¿sabéis lo que pasa cuando no las aprendemos? Que se repiten, y se repiten, y se repiten. Y de eso trata el libro, de aprender un poco a tomar conciencia, simplemente a tomar conciencia del trabajo que yo a través del tiempo he ido desarrollando allí en mi centro, durante casi 30 años.